Muy bien, entonces, a partir de este tema, estamos iniciando la segunda mitad del curso, estamos con la unidad número 3. Ahora se trata de hacer pruebas de hipótesis para dos poblaciones, o sea, hacer la comparación, población 1 y población 2, tomamos dos muestras. Las dos muestras podrían ser muestras independientes o muestras relacionadas, podrían tener variable cuantitativa o cualitativa. La buena noticia es que el procedimiento que se va a seguir va a ser exactamente el mismo que ya habíamos considerado para el caso de una sola muestra. Es decir, primero se formula la hipótesis nula y alternativa, luego se identifica el nivel de significancia. El tercer paso se identifica cuál es la fórmula que voy a aplicar para obtener el valor calculado, el valor experimental de la estadística de prueba. Luego vamos a utilizar o bien la región de rechazo o el valor P para tomar la decisión de rechazar o no la hipótesis nula. Y finalmente no nos olvidemos que hay que sacar una conclusión, es decir, en base a la información de qué significa la variable y en base a la decisión, tenemos que decir pues si hay suficiente evidencia para llegar a esta conclusión o no lo hay. Entonces empezamos de una vez. Tenemos aquí lo nuevo que está apareciendo, ¿no? Porque aquí tenemos, como les decía, dos poblaciones. Vamos a ver primero el caso de las muestras grandes, n mayor o igual que 30, para el tamaño de la muestra. D sub 0, ¿qué cosa es? D sub 0 es una constante y es una diferencia si es que se menciona en el problema. O sea, muchas veces, la mayoría de veces, simplemente lo que se quiere es probar la diferencia de los promedios, nada más. Entonces, el valor de D sub 0 será pues 0. Pero a veces ya uno se especifica, ¿no? Por ejemplo, la diferencia en el consumo promedio global puede ser más de 5, más de 10. Bueno, se especifica la diferencia. Entonces, el D sub 0 debe ir aquí en la hipótesis nula y también irá en la fórmula. Primero vamos a repasar un poquito lo que es una distribución muestral. Aquí no tenemos una sola muestra, sino tenemos ya dos, ¿no es cierto? Estamos comparando dos poblaciones mediante las estimaciones del centro, que viene a ser la media de la muestra 1 y la muestra 2. Sabemos que para muestras grandes se cumple con la normalidad para esta variable aleatoria. Entonces aquí tenemos que el centro para esta distribución de probabilidad, para esta variable aleatoria en el muestreo repetido, es la diferencia de las medias poblacionales. Y tenemos lo que sería pues la desviación estándar, o sea, la dispersión, que ahora le vamos a llamar el error estándar, será de esta manera. Pero por lo general no se conoce el parámetro poblacional de la varianza 1 y la varianza 2 no se conoce. Por lo tanto, se estima con la varianza de la muestra 1 y la varianza de la muestra 2. Entonces, cuando la muestra es grande no hay ningún problema, se utiliza la tabla Z. No se olviden, y tenemos el error estándar. Aquí también tenemos otro detalle, que básicamente las fórmulas que se van a utilizar son estas nada más, o sea, esta de aquí, el error estándar. Porque para encontrar el valor calculado en la prueba de hipótesis, esto viene a ser el denominador de esa división que se realiza. Y el numerador será esta parte de acá. Porque como les decía, por lo general el D sub 0 será 0. Entonces el denominador para la prueba de hipótesis va a ser esta expresión que tenemos acá. Lo mismo también para el intervalo de confianza, va a aparecer el error estándar, sino que se multiplica por el coeficiente de confianza, ¿no? El valor crítico que se obtiene en la tabla. Y está entonces la fórmula que les decía,
tenemos aquí el error estándar, ¿ok? El error estándar. Y tenemos el D sub 0, que muchas veces pues simplemente lo que se quiere es probar una diferencia. Entonces esto valdrá 0. Y luego tenemos que elegir pues cuál es la técnica, ¿no? Si es la región de rechazo para tomar la decisión o la técnica del valor P. En el caso del intervalo de confianza podemos hacer una analogía lo que ocurría para una sola muestra y lo que va a ocurrir para dos muestras. Miren, para una sola muestra, bueno, lo que hacíamos era esto, ¿no? X barra, y aquí tiene que ser pues la diferencia de las dos medias muestrales, porque ya ahora van a ser dos muestras. Y tenemos el mismo coeficiente de confianza. Por ejemplo, construye un intervalo del 95%. Todos ustedes ya saben cuánto vale esta constante, ¿no es cierto? Entonces, esta constante vale 1.96. Y acá también vale 1.96. ¿Ven? Ahora, ¿cómo se llama para una muestra? ¿Cómo se llama esta expresión S sobre raíz de n? Es el error estándar para la media de una muestra, ¿no es cierto? O sea, es eso nada más, ¿no es cierto? Y aquí también, como ya les decía, nuevamente tenemos el error estándar de la diferencia de las medias. O sea, tenemos esto, esta parte de acá, es el error estándar para la diferencia de medias. Y esta parte de acá que les decía es el error estándar para la diferencia de medias. Les digo esto porque va a haber unos problemas en la plataforma donde nos van a dar el intervalo de confianza, digamos ya 95%. Si me dicen ese valor de confianza, ya sabemos cuánto vale esto. Y también, por supuesto, se va a conocer las dos medias. Conocemos cuánto vale esta parte. Por lo tanto, podemos obtener cuánto vale el error estándar, ¿no es cierto? Y si podemos obtener el error estándar, fácilmente vamos a obtener esta parte de acá. Y obviamente también conocemos las dos medias. Entonces fácilmente podemos encontrar el valor Z calculado. Porque muchas veces en estos problemas de la plataforma Kaggle nos dan el intervalo y nos pide el valor P de la prueba de hipótesis. Entonces ya obteniendo el valor Z calculado, se puede obtener el valor P, como vamos a ver en los ejemplos que van a seguir. Entonces acá tenemos un pequeño ejemplo. Tenemos dos muestras, hombres y mujeres. Como son dos grupos distintos, ¿no es cierto? 50 hombres, 50 mujeres. Entonces son dos muestras independientes. Pero si es que se hubiera obtenido dos muestras de la misma población de hombres, ahí tendríamos dos muestras relacionadas. Por ejemplo, la ingesta antes de determinada dieta, ¿no? Y la ingesta después de, en hombres solamente. Entonces, esas dos muestras serían relacionadas. Bueno, acá tenemos la media, la desviación estándar de la muestra, ¿no es cierto? Vemos que hay una pequeña diferencia en el consumo de productos lácteos. Entonces me dan el nivel de significancia. Ahora tengo que hacer la formulación de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Vamos a ver. Ya. Entonces, acá tenemos la hipótesis alternativa. Lo que quiere probar, en este caso el investigador, es simplemente si hay alguna diferencia. No se menciona específicamente ninguna diferencia. Entonces aquí simplemente le ponemos 0, ¿no es cierto? O sea, mus1 diferente de mus2. Y lo contrario será la hipótesis nula, el alfa vale 0.05. Ahora identificamos que son dos poblaciones, dos muestras grandes, por lo tanto se utiliza la estadística Z. Y acá en la parte inferior, en el denominador de la fórmula, tenemos el error estándar.
Hacemos el reemplazo, nada más hay que tener mucho cuidado que aquí me pide la varianza y en este problema me están dando 35 desviación estándar. Entonces acá tiene que ir elevado al cuadrado, porque no es lo mismo desviación estándar que varianza. Reemplazamos los datos que ya tenemos acá. Población 1, 50, muestra 1, 50, muestra 2 también 50. Entonces tenemos el valor calculado menos 0.92. Podemos calcular el valor P. Para el valor P hay que tomar en cuenta primero que tenemos tres tipos de prueba de hipótesis. Tenemos la prueba unilateral y la prueba bilateral. Esta hipótesis alternativa me dice que la prueba es bilateral, por lo tanto, el valor P va a ser doble. O sea, primero encontramos el área para la cola derecha, o si no también para la cola izquierda, y multiplicamos por 2, porque por simetría será pues, valen las mismas esas áreas, esas pequeñas áreas. Entonces, aquí tenemos el valor calculado sale 0.92, ¿no es cierto? Aquí está. Sale negativo. Sale negativo, entonces aquí lo tenemos, menos 0.92. El valor P es la probabilidad de que el valor calculado sea más extremo, o sea, más hacia la cola, ¿no? Más hacia el extremo. Entonces viene a ser esta área que bien tiene acá. Podemos encontrar fácilmente directamente de la tabla número 3 para z menos 0.92. Entonces obtenemos 0.1788. Pero como es una prueba bilateral, esto solamente es una parte, ¿no? Esto es la mitad nada más. Tenemos que este resultado, 0.1788, multiplicar por 2 y obtenemos el valor P, bilateral. Entonces, ahora, podemos utilizar el criterio del valor P, sencillamente, pues, como ya todos sabemos, cuando el valor P es menor de alfa, del nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula. En este caso no es menor que alfa. Por lo tanto, decimos de que no hay suficiente evidencia para concluir que los hombres y mujeres tienen diferente consumo promedio. En otras palabras, el consumo de productos lácteos es el mismo en la población de hombres que en la población de mujeres. Ahora ya pasamos al tema que nos interesa más, que es el tema de las proporciones. Acá tenemos también una analogía. En el lado izquierdo de su pantalla tenemos como un repaso el intervalo de confianza para una muestra nada más, una proporción. Tenemos que P sombrero viene a ser la proporción de la muestra y lo que queremos estimar es la proporción de la población, o sea, el P mayúscula. Para el caso de hoy día y los ejercicios de hoy día, ya no es una sola, sino tenemos dos. Por lo tanto, tenemos dos muestras donde podremos calcular la proporción 1 y la proporción 2. Entonces, P sombrero será la proporción 1 y vamos a hacer la comparación con una simple, pues, diferencia. Siempre aquí, en lo que se llama la toma de las muestras, hay lo que se llama, pues, las condiciones, ¿no es cierto? Las condiciones para la inferencia. Es algo básico que las muestras sean aleatorias, tanto la muestra 1 como la muestra 2. También, en el caso de variable cualitativa, es decir, para proporciones, la normalidad se comprueba con el número de éxitos, n por p, y el número de fracasos, que debería ser mayor o igual que 10. Si se cumple con esa situación, ya podemos decir que se cumple con la normalidad. Si tenemos muestras grandes, también esto sí se va a cumplir de todas maneras, con muestras grandes. Ahora, en el número 3 es la independencia. La independencia entre las muestras, o sea que las muestras provienen de distintas poblaciones. Y también tenemos la independencia dentro de cada muestra, que eso quiere decir que las poblaciones sean grandes.
grandes en relación de la muestra, o sea, n minúscula sobre n mayúscula menor del 10%. Para eso podrían repasar la sesión número 2. Ahora, acá tenemos el nivel de confianza. Bueno, como tenemos muestras grandes, utilizamos Z, pues, ¿no? Por ejemplo, 95% de confianza, Z vale 1.96. Y tenemos el error estándar. ¿De dónde sale esta fórmula? Sale pues de la distribución muestral de la proporción. Entonces, como ven acá, aquí simplemente estamos sumando, ¿no es cierto? Para la muestra 1 y para la muestra 2. Entonces, esta expresión de acá es el error estándar para la diferencia de dos proporciones. Para calcular el intervalo de confianza para la diferencia de proporciones, vamos a calcular esta parte de acá. O sea, en la muestra tenemos una proporción de la muestra y la segunda. Obtenemos la diferencia y luego el más menos. Esto quiere decir que le vamos a sumar y restar. Esta parte, en realidad, si recuerdan, se llama el error máximo, ¿no? El error máximo tolerado. El coeficiente de confianza se multiplica por el error estándar de la diferencia de proporciones. ¿Qué cosa es? Es esto, ¿no es cierto? El error estándar de la diferencia de proporciones. Como ven, es completamente análogo para una muestra, ¿no? Solamente le estamos agregando la segunda muestra. Y ahora, para la prueba de hipótesis, ¿cómo será? Será pues también de manera similar. Arriba, en el numerador, tendremos esto, y en el denominador tendremos esto, como veremos más adelante en un ejemplo. Ahora, tenemos el caso de la prueba de hipótesis. Vamos a ver un ejemplo. Ya hemos conocido la fórmula para el error estándar y primero vamos a leer el problema. Dice que unos investigadores sospechan que la miopía es cada vez más común. Un estudio del año 2000 mostró 132 casos de miopía en 400 personas seleccionadas aleatoriamente. Un estudio separado del 2015 mostró 228 casos de miopía en 600 personas seleccionadas aleatoriamente. Bien, en primer lugar podemos identificar que tenemos muestras grandes. Eso quiere decir que lo más seguro es que se cumpla con la condición de normalidad. Luego aquí aparece la palabrita, que es importantísimo, que sean muestras aleatorias. Luego, ¿cómo sé que se cumple la independencia? Porque una muestra es del año 2000 y la otra es del año 2015, ¿no es cierto? Entonces, eso también hay que verificar. Si es que el problema me dice, ya se supone que se cumplen con las condiciones de la inferencia, entonces no hay ningún problema. Ahora, como ustedes pueden ver acá, no se menciona el nivel de significancia. Cuando ocurre eso, vamos a tomar el 5%. Eso es algo convencional. ¿Por qué? Porque debe ser una cifra pequeña, porque estamos hablando de una probabilidad de cometer error en tomar la decisión, ¿no es cierto? Entonces, por eso debe ser pequeño. Ahora, aquí, ¿qué cosa quiere probar el investigador o los investigadores? Quieren probar que aumenta, ¿no? Aumenta o es cada vez más común. Entonces hay un sentido que quiere probar, no una simple diferencia. Pero no quiere probar que específicamente haya un 5% más, o sea, que haya crecido 5% o 10%, no. Simplemente menciona nada más, o sea, no aparece el de su cero. Entonces, aquí la fórmula va a quedar arriba, como les decía, la diferencia, ya sea de las medias, de las muestras, o de las proporciones. En este caso, voy a tomar primero antes, el después, ¿no? El después que viene a ser en el 2015. Entonces, ¿por qué? Porque para que nos salga positivo, ¿no? Entonces, acá tenemos
la proporción del 2015, que es la mayor, ¿no es cierto?, que será 228 entre 600 personas, 0,38. Y en el año 2000 son 132 casos entre 400, aquí está, una proporción de 0,33. La diferencia, 0,05. Muy bien. Sin embargo, acá hay que tomar en cuenta lo siguiente. Para tener una mejor estimación, vamos a combinar estas dos proporciones, 0,38 y 0,33. Es como obtener un promedio ponderado. ¿Ok? Un promedio ponderado. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sumar los casos favorables para las dos muestras. O sea, 132 más 228. Y vamos a dividir entre el total de la suma de las dos muestras. O sea, sumo las dos muestras, 400 más 600, aquí está. Entonces, esto le podemos llamar la proporción común, ¿no? O la proporción promedio de las dos proporciones. Y vamos a utilizar esta proporción para calcular el error estándar, ¿ok? Entonces, aquí lo tenemos. 0,36 es el P y 1 menos P, 0,64. Y aquí también. P por 1 menos P. ¿Ven? Entonces, aquí tenemos que el resultado, bueno, de la fórmula, como les decía, en el denominador siempre va el error estándar y en el numerador va la diferencia. ¿Ok? Ya tenemos el valor calculado, sale 1,61. Ahora, para encontrar el valor P, hay que primero preguntarnos qué tipo de prueba tengo. ¿Es bilateral, como en el ejemplo anterior, o es unilateral? En este caso, como pueden ver ustedes, es unilateral al lado derecho. Como ya les había mencionado, esta parte, este símbolo me indica que, es, como para mí, es una flecha al lado derecho. Entonces la cola va a ser al lado derecho. Entonces podemos fácilmente dirigirnos a nuestra tabla y encontrar cuánto vale el área a la derecha de 1,61, que es la misma área por simetría, la misma área a la izquierda de menos 1,61. Entonces voy acá a ir a la tabla y buscar el menos 1,61. Menos 1,6061. Entonces, esto sale 0,0537. Menos 1,61. 0,0537. ¿Ok? Entonces ya tengo el valor P, 0,0537. Finalmente tomamos la decisión. Comparamos 0,0537 con el 0,05 y se toma la decisión. Entonces el valor P en este caso no es menor. Por lo tanto, no podemos rechazar la hipótesis nula. Se mantiene la hipótesis nula. En otras palabras, pues decimos que no hay evidencia para comprobar lo que están suponiendo los investigadores. Entonces se mantiene el supuesto que la proporción de miopía en la población se mantiene igual.